Esta mañana de martes 25 de abril de 2017, con esta historia que está llena de muchos recovecos y de una parte importante de confusión, digámoslo así, para quienes no están enterados de manera muy directa de esta historia, de este negocio, pues muy conocido en la Ciudad de México, un negocio muy importante que fue cerrado recientemente, que se le pusieron los sellos, que se le quitaron los sellos, que dio para que la jefa delegacional Xóchitl Gálvez festinara precisamente que se reabría este negocio. Y bueno, una situación muy compleja porque al final de cuentas daba idea de que aquello se había resuelto, entre comillas, pero no, porque hay una empresaria, Verónica Villagrana, que está señalando que aquí lo que hay es un despojo y muchas otras cosas. Se habla incluso del crimen organizado de la Unión Tepito y de lo que sería una acción que involucra gente armada, un negocio importante, una situación familiar, un conjunto de cosas que trataremos de desmenuzar desde la óptica de la parte que se considera agraviada, de la parte de quien dice a mí me están despojando de esto que me pertenece. Entre otras cosas, el asunto de la operación misma de este negocio. Está en este estudio, en este momento para la transmisión en vivo, Verónica Villagrana, y le agradezco a la empresaria que estés aquí para contarnos esta historia. Buenos días y bienvenida, Verónica. Buenos días, Carmen. Muchísimas gracias por este espacio y por permitirme hablar acerca de este caso de despojo y de otras cosas que, como bien mencionas, son irregularidades. Despojo y otras cosas de las cuales iremos hablando específicamente. Dije yo hace un momento que te estás enterando de que la marca Borrego Viudo fue vendida y me pusiste una cara de sorpresa cuando te lo dijimos que estábamos por presentar el reportaje de Juan Omar Fierro, que bueno, pues eso es parte de la historia que aquí contaremos, pero yo le propongo a Juan Omar, que está aquí con nosotros también para presentar su investigación especial, y te propongo a ti que empecemos por el principio. A ver, tomemos el tiempo necesario para tratar de entender qué demonios pasa con este negocio tan conocido en la Ciudad de México. Desde el principio, Verónica, ¿cuál es la historia? Mira, la historia es, este ha sido un negocio familiar por más de 45 años. Toda mi familia es originaria del estado de Jalisco y mi papá en conjunto con mi tío llegan a trabajar al DF sin ni un centavo. Esa es la historia como de muchos empresarios en México, y empiezan a crear una pequeña taquería que es inclusive actualmente es el pequeño local que existe ahí en Avenida Revolución. A través del esfuerzo y del trabajo de muchísimo tiempo resultó ser un éxito la taquería. Mi tío Conrado Villagrana Camarena, que no es el mismo Villagrana Martínez, si lo quiero aclarar. Que Conrado Villagrana Camarena es tu tío. Es mi tío, él ya ha fallecido, él murió el pasado 18 de marzo del 2015. Y Conrado Villagrana Martínez es tu primo. El que me despoja. Es tu primo, hijo Así de es. Conrado Villagrana Camarena, que fue el fundador junto con tu padre, que se llama José Villagrana Camarena. ¿Tu padre vive? Mi padre vive. Tu padre vive, pero ya no opera la... Mi padre vive, pero desde que mi tío estaba en vida, me encargaron a mí las cuestiones administrativas por una cosa. El negocio, empezando a ser este pequeño local, empezó a crecer y evidentemente las cosas cambiaron. Y en un cambio generacional, decidieron empezar a hacer esta transición porque se les salió el control de las manos a ellos. Porque fueron personas que trabajaron durante toda su vida y que evidentemente conforme fueron creciendo y se hicieron cambios administrativos, nuevos requerimientos, dejaron de saber cómo poder tener el control y la operación, y entonces me pide a mí mi padre y también mi tío que empiece a ver asuntos. Puntualmente te voy a decir que tuvimos inclusive una presuntiva de Hacienda en el 2012. Ahí es cuando mi tío me pide ayuda y dice, esto no sé cómo hacerlo, mija, como eran sus palabras, échenos la mano. ¿Tú eres administradora? ¿Qué estudiaste? Yo estudié Ciencias de la Comunicación y tengo un posgrado en Mercadotecnia. Uh-huh. Y pues, no sé, vieron en mí, yo creo que probablemente por mi personalidad o por otras cosas, vieron que yo les podía ayudar por Tu tío y tu padre dicen, encárgate de la administración. Tú encárgate de la administración. ¿2012? Como aproximadamente 2012. También tuvimos una presuntiva en el 2010. Entonces se nos juntaron y ahí empezamos a trabajar como en todo este trabajo administrativo. Inclusive durante esa época yo fui apoderada legal de mi tío para subsanar todas estas irregularidades.
Tengo copia del poder notarial que con mucho gusto le puedo entregar a tu equipo de producción para que tú lo tengas. O sea, tu tío tenía confianza en ti y te entregó ese... Total y absolutamente. Y es algo que quiero poner sobre la mesa y quiero dejar claro. Porque esto se ha prestado... ¿Fuiste apoderada legal de tu tío y de tu padre y del negocio hasta que falleció tu tío? Fue apoderada legal de mi tío, de mi papá. Mi papá siempre me ha tenido toda la confianza del mundo. Hemos tenido una relación muy estrecha porque mi papá es un hombre de trabajo. No es un hombre, inclusive podría estar mi papá sentado aquí enfrente, pero es un hombre que no le gusta las cámaras, que siempre nos ha pedido inclusive que manejemos un perfil muy, muy bajo. ¿Ok? Empezamos a administrar y de pronto tenemos que hacer como toda una reestructura inclusive a nivel hacendaria, ¿no? Una pregunta. Las que quieras. La solicitud de apoyo o digamos la responsabilidad que te transfiere tu padre y tu tío para hacerte cargo de la administración y las cuestiones fiscales y lo que acabas de mencionar, ¿es solo a ti o le transfieren también esa responsabilidad a tu primo Conrado Villagrana Martínez? Quiero aclararlo y lo he dicho. Su padre jamás tuvo relación con él. O sea, nosotros nunca tuvimos relación con él. ¿Era un familiar no cercano? Era un familiar no cercano. Su mamá o mi tío nunca se casó con su mamá, con la mamá de Villagrana Martínez. Él lo reconoció. En esta cuestión multicitada de que esto obedece a un juicio sucesorio, él no es coheredero, como están diciendo algunos medios de comunicación. ¿Él no es coheredero? Ni siquiera heredero, ni yo soy heredera, ¿eh? Yo no tengo absolutamente nada que ver en ese juicio testamentario. Esto obedece a que mi tío y mi papá siempre tuvieron una estrecha relación entre hermanos, entre amigos y entre socios. Y ellos tenían sus acuerdos personales y verbales. Siempre trabajaban uno de la mano del otro. Mi tío tenía un carácter más fuerte y mi papá era un hombre que ejecutaba y elaboraba. Mi papá es el creador de la salsa, mi papá es el creador del adobo y mi papá es el creador de hacer el trompo como hasta el día de hoy se sigue haciendo. Todas esas cosas las hacía mi papá. Uh-huh. Entonces, en esta recapitulación de la historia de cómo esta taquería llega a esta conflictividad que tiene muchos componentes, tú dices, bueno, entonces yo me encargué de eso. Tú afirmas que tu primo es un familiar lejano que no estaba estrechamente relacionado con su propio padre. Y perdóname que te interrumpa, y que además su padre no le tenía la más absoluta confianza porque no quiero que ninguno de mis comentarios se tome como chisme o como con una actitud difamatoria. Simplemente lo hago para contextualizar, porque probablemente se pregunten por qué yo y no él, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Él tiene un severo problema de alcohol y drogas. Ha sido un chico que nunca ha sido responsable, no tiene ni siquiera una preparación formal y nunca su padre le tuvo la confianza de dejarle absolutamente nada, porque lo conocía y sabía que esto podía quedar acabado. Nunca tuvieron una relación cercana, además. Nosotros éramos, y me refiero a nosotros, la familia, mis hermanos y mi papá, éramos la familia de mi tío. Éramos quien veía. ¿Tu tío no tenía otro hijo? ¿Otros hijos? Sí, claro, tiene otra hija que se llama Alma Alondra Villagrana, que es hermana de Conrado. Uh-huh. ¿Y cuál es la postura de ella en esta historia? Mira, y si Conrado me está escuchando, él lo sabe. La única persona que siempre vio por él fue mi papá. Aún con la muerte de mi tío, mi papá le seguía dando dinero y lo seguía apoyando en lo que necesitaba. Durante muchísimo tiempo le pidió trabajo en el negocio a mi tío. Jamás mi tío quiso que trabajara ahí, nunca. Mi papá le dio la oportunidad de que trabajara como mesero. Y eso lo pueden constatar algunos de nuestros empleados. Trabajó como mesero 3 meses, botó el trabajo. No hay ninguna relación del tipo ni con mi tío, ni con mi padre, y ni siquiera tiene el involucramiento ni el conocimiento de absolutamente nada acerca del negocio. Él, armado de un grupo de gente que evidentemente se dedica a hacer estas cuestiones de despojo, de allanamiento, nos quitan la posesión del inmueble el 12 de marzo. Déjame un segundo. ¿Tu tío muere en qué fecha?
Muere en marzo 2016. 2016. O sea, 18 de marzo de 2016. Hace un año. No, hace 2 años y nos despojan el 12 de marzo. Ahorita que ¿Murió en 2015 o 2016? 2015. 2015. Hace 2 años murió tu tío. Así es. ¿Y en qué momento tu primo te quiero decir algo, empieza Carmen, a la disputa por este lugar? Nosotros hemos sido molestados desde hace muchísimo tiempo. Esto no lo había comentado tampoco con ningún medio. No traigo la documentación, pero te puedo proporcionar el número de investigación. A mi tío lo asaltan en su casa de Jalisco. Se meten y lo roban. Por ahí de enero del 2015. La carpeta de investigación está en el estado de Jalisco. O sea, 2 meses antes de su muerte. Así es. Eso contribuyó a que mermara su estado de salud y falleciera. ¿Y se supo que hubo detrás de esa agresión? No pudimos darle seguimiento porque mi tío falleció. Mi papá tiene cáncer. Y cayó enfermo después también de lo de mi tío. Uh-huh. Al año suceden cosas que si quieres más adelante te comento porque me gustaría profundizar más al respecto, pero te comento todo esto porque ha sido una situación muy complicada para nosotros desde hace muchísimo tiempo. Tú dices, mi tío fue asaltado en 2015, eso aceleró su situación de salud y murió en marzo de 2015, y otras cosas ocurrieron graves que nos vas a contar en un momento más. Es decir, tú estás planteando que esto no es de ayer ni de hace 3 semanas, no, sino es una andanada de cosas en contra de ustedes. ¿Con qué propósito y desde quién? Nosotros tenemos la sospecha y algunas investigaciones apuntan a que nuestros encargados están directamente relacionados. Digo nuestros porque todavía sigo hablando como si fuera la poseedora y la dueña del borrego viudo. Pero durante mucho tiempo trabajaron para nosotros encargados 2 personas que de hecho hemos señalado sus nombres. ¿Puedes decirlos? Efrén López López y Zacarías López López. ¿Hermanos? Son hermanos. Efrén y Zacarías eran encargados del negocio en términos de la operación del negocio. En términos de la operación en cuanto a los trabajadores. En controlar la ubicación, en la contratación, la contratación la hacía, o sea, mi papá daba como el visto bueno. Te digo que fue un negocio familiar que fue creciendo y que alcanzaba a tener 100, 150 trabajadores. Así es. Esto es un aproximado porque, bueno, evidentemente los lunes hay muy poca gente, se tenían menos trabajadores, jueves, viernes y sábado la plantilla de trabajadores incrementaba porque la afluencia de comensales ¿Hasta era llegar mayor. a cuántos trabajadores? Aproximadamente llegamos a tener 90 máximo. El promedio pueden ser 70, 75. Trabajadores por un día. Por un día, muy bien. Por la cantidad de... Así es, dividido evidentemente en los turnos. Bueno, entonces ustedes han señalado tanto a Efrén como a Zacarías López López, ¿los han señalado formalmente ante el Ministerio Público? Te voy a ser muy sincera, en el momento de la irrupción, del despojo, nosotros no sabíamos qué estaba sucediendo. Fue un desconcierto total, se metieron a robar, ¿qué está pasando? En esta averiguación que existe, en esta carpeta que sí hay, que decían que no había ninguna carpeta de investigación, sí existe. Yo no menciono los nombres de ellos, inclusive Efrén comparece, él tiene una carpeta de investigación abierta porque a él es al que le arrebatan las llaves. A él le arrebatan las llaves, pero ¿qué piensas tú? Que eso fue... En un trabajo de investigación que se hizo, ellos tienen nexos con organizaciones dedicadas a la delincuencia. ¿Estos 2 personajes? Así es. ¿Investigaciones de quién? Estas investigaciones las hicieron por particulares que fueron entregadas... ¿Contratados por ti? Por mis abogados. Tus abogados investigaron e identifican a Efrén y Zacarías López López como gente relacionada con el crimen organizado en la zona de Tepito. En la zona de Tepito no, hay particular y te puedo hacer llegar la nota informativa que circuló. No me gustaría caer en ninguna imprecisión ni en ninguna situación que no fuera real ni correcta, pero ahí menciona inclusive a qué grupo delictivo pertenecen. No recuerdo ahorita el nombre. Pero hasta este momento lo que tú puedes hacer es aludir a esa investigación privada que investiga en dónde, investiga en los circuitos del Ministerio Público, en dónde investiga esa investigación, perdón. A través de una de una investigación privada, sí, de una empresa encargada en investigar precisamente a estas personas. Y esta investigación
le permite a quien investigó saber que hay algún tipo de referencia legal o alguna averiguación abierta en contra de ellos Así que es. pueda soportar eso? Así es. De hecho, inclusive Zacarías ¿Hay averiguaciones previas? tiene antecedentes penales, estuvo en la cárcel. Ellos eran los encargados, ¿son? A ver, eran Siguen o son siendo. son los encargados de la operación Así del negocio. así pero es. tú ya estás diciendo que esos encargados están coludidos con quién Así es. para hacer el con despojo. Conrado Villagrana Martínez y con un grupo armado que entró y nos despojó a la fuerza. Ya estaba todo coludido. Nosotros no nos habíamos ni enterado, no nos habíamos dado cuenta. Te comento esto como en un recuento de los acontecimientos. Si tú me entrevistas el 13 de marzo, te digo, no sé qué pasó. Uh-huh. Porque evidentemente ha pasado tiempo y nos hemos tenido que estar moviendo. Yo no había querido salir a hablar, mi papá no había querido salir a hablar. Todo esto brotó a raíz de la clausura que hizo el INVEA. Cuéntame de esa clausura. ¿Cómo fue, según tú? Según yo, porque todo esto que te estoy diciendo es según yo, porque yo no estuve ahí. Uh-huh. Durante el tiempo que yo estuve en la administración y también porque mi papá evidentemente llegaba a la casa y te contaba los problemas por los que pasaba y vivían, ha habido una serie de problemas porque la taquería tiende a dar, esto es un hecho conocido y no tenemos ningún empacho en decir que efectivamente causamos ruido, que efectivamente los fines de semana, a horas de mayor afluencia, podemos entorpecer la circulación de Avenida Revolución, que ahora con la ciclovía la podemos invadir porque pues es el acceso al estacionamiento. También va gente a altas horas de la noche en estado de ebriedad. Hay inclusive muchísimas bromas en internet y memes que salieron que sí decían que si no conocía los tacos sobrios del borrego viudo, entonces no conocía los tacos del borrego viudo. Es algo harto sabido para todos, es parte de la cultura popular de esta ciudad. Sí llegamos a causar problemas. Durante la administración de Demetrio Sodi nos clausuraron, Arne también nos clausuró. Hemos ido o fuimos sometidos en el pasado también a verificaciones del INVEA y a mí no me resultó en absoluto, no me sorprendió en nada que llegara el INVEA y pusiera sellos de clausura. Nuevamente porque yo, y le estoy diciendo, yo aludí, dije, pues muy probablemente se ha de haber pasado un documento que no estuviera al día, porque evidentemente los documentos no los tengo yo en mi poder, pero la que tenía al día todos los trámites que se tenían que hacer era yo. De hecho, te puedo decir que por hoy el borrego viudo no cuenta con licencia única de la licencia única ambiental, porque yo estaba a punto de tramitarla. Es una licencia que se saca cada año. Uh-huh. Y de vigencia, pero digamos. Entonces a ti llega el INVEA, lo cierra y dices, bueno, alguna falla hubo y tal cosa, ¿y qué pasó? Y te voy a decir, a título personal sentí un alivio. Dije, probablemente aquí podemos retomar todo esto para que veamos si podemos recuperar nosotros la posesión. Lo de la INVEA es después de que pierdes la posesión. Totalmente. A ver, ¿cuál es la secuencia de hechos? Nosotros perdemos la posesión el 12 de marzo. Y ¿Hasta qué día hay, digamos, entre comillas, normalidad en el negocio? 12 de marzo. Hasta el 12 de marzo tú a estás las 5 normal. de la tarde. 12 de marzo, 5 de la tarde, ¿qué ocurre? 5 de la tarde llega Conrado Villagrana Martínez con un grupo de 7 personas. Y le habla al encargado de Efraín López López a mi papá y le dice, su sobrino está aquí. Mi papá le contesta, le toma la llamada y le dice, perfecto, atiéndanlos bien y no les cobren. Y no les cobran. Ajá. A los 15, 10 minutos le vuelve a llamar a Efraín y le dice, se metieron. Y mi papá, ¿cómo que se metieron? Sí, se metió Conrado Villagrana Martínez al negocio, nos amenazaron con pistolas estas personas que venían con él y se metieron. Después nos enteramos por versiones de gente que estuvo ahí, empleados, porque hay algunos empleados que siguen trabajando ahí y que incluso están amenazados, que ellos ya tenían todo preparado y ya tenían inclusive adentro a un cerrajero y a un soldador y empezaron a cambiar chapas de puertas y empezaron a soldar, porque tú me puedes preguntar, bueno, pues hubieras llegas, abres con tus llaves, abres la puerta, pero ya no podíamos. Te cambiaron las chapas. Cambiaron las chapas todas. ¿Y tú piensas ahora que eso fue en colusión con los López López? Con los López López, que además con sus contactos con el crimen organizado están utilizando y se está prestando Conrado Villagrana para todo este despojo. ¿En qué punto sabes tú que estas personas que tú dices están relacionadas con el crimen organizado se convierten en encargados de tu negocio? Ellos llevan trabajando con nosotros muchísimo tiempo. ¿Muchísimo es cuánto?
muchísimo tiempo. Mira, no puedo cuantificar el tiempo como en un periodo lineal, porque era gente que iba y venía. Inclusive se llegaron a ir a Estados Unidos a trabajar, inclusive llegaron a poner otras taquerías, pero nunca tuvieron éxito y regresaban. Y mi papá, que es una persona muy noble, los consideraba y les seguía dando trabajo. ¿En qué momento estas personas están relacionadas con el crimen organizado? ¿Antes de tener relación con el borrego viudo o durante su relación con el borrego viudo? Antes, después y durante. ¿En el antes, durante y después? Mira. ¿Ustedes nunca tuvieron esa información? No la tuvimos hasta hace poco. ¿Hace poco es hace 10 días, hace una semana? No. Yo te comentaba que yo viví un acontecimiento hace un año. Fui secuestrada. Hoy cumples un año de que fuiste secuestrada. Hoy en día, porque yo iba todos los martes al negocio a pagarles a los proveedores. Fue un 26 de abril. ¿Por qué digo esto? Porque ellos tenían, internamente les pasaban información de nosotros. Y les pasaban información de lo que yo hacía. ¿Quién a quién? Tenemos 2 empleados que están dispuestos a testificar y que de hecho ya tenemos cita para que uno de ellos dé declaración de que Zacarías decía que él tuvo que ver con mi secuestro. ¿Y lo ostentaba dentro del negocio con los empleados? Con los empleados para ejercerles presión, intimidarlos y ejercer poder. Nosotros a raíz de eso nos enteramos y empezamos a ver la forma de cómo despedirlos. A raíz de que llego también yo a tomar control con la administración, empezaron a cambiar muchísimas cosas. Porque nos empezamos a dar cuenta, los proveedores ya llegaban directamente a mí, muchos conmigo, ya me decían, ¿sabe qué? Zacarías y Efraín nos piden cuota, nos piden tortillas, determinados kilos de tortilla a altas horas de la noche. Te cuento todo esto porque para desmantelar toda esta versión del pleito familiar, esto es una cuestión de hechos. No hay una disputa de herencia, no hay disputa de testamentaria en este caso, por lo pronto, en lo que corresponde a la taquería El Borrego Viudo. No, hay un juicio, hay una sucesión hereditaria que corresponde al fallecimiento de mi tío. ¿En Jalisco? En el estado de Jalisco, donde yo no soy heredera, yo no soy legataria, yo no soy coheredera. Y Conrado Villagrana tampoco es coheredero, como se ha estado mencionando en los medios. O sea, son otros familiares. Son otras personas los y que que están además, disputando así es, la herencia de tu tío. Y que no los voy a ni decir, tú ni tu primo. No, nadie. Y porque en protección inclusive a ellos no voy a mencionar sus nombres. Es otro asunto. Es otro asunto que ni siquiera se corre en esta ciudad. Uh-huh. Esto ha sido un distractor, lo del juicio, porque no sé si a mí me impacta en particular, tú lo acababas de mencionar, por ejemplo, la aparición de Xóchitl Gálvez. Yo hubiera querido como empresaria, que durante el tiempo que estuve ahí administrando hubiera tenido ese apoyo. ¿Qué sucedió ahí con Xóchitl? Llega el INVEA, clausura, y a mí me llama muchísimo la atención. Yo considero que si hubiera estado en posesión del inmueble, llega el INVEA y me clausura, seguiría con los sellos aún para subsanar las irregularidades que pudiera haber tenido. ¿Supiste cuál fue la razón de la clausura del INVEA formalmente? Mira, formalmente, yo escuché solamente las entrevistas que dio el licenciado Meyer. Una decía que ellos Meyer Clip. Así es, Meyer Clip, nunca pudieron demostrar documentos originales acerca del uso de suelo. Uh-huh. Cuestión que me parece completamente natural. ¿Por qué los tienes tú? No los tengo yo, porque probablemente ni los encuentra. En el acta viene que fui despojada y todo de lo que fui despojada, de lo que en ese momento me acordé, entre ellos en mi oficina estaban pagos de predial, de luz, lista de proveedores, equipo de cómputo. ¿Todo eso qué pasó con él? ¿No sabes? No, se lo robaron. ¿O están ahí en la oficina? ¿No sabes? Están ahí, no sé. Tú no has podido entrar, obviamente, no, más. Acabábamos de surtir insumos para casi un mes. Estoy a punto de ser demandada por una marca muy conocida de refresco, porque tengo un pagaré firmados y porque no les he pagado la última cuenta. ¿A quién le debes? A Coca-Cola. Coca-Cola, ¿cuánto le debes a Coca-Cola? 100,000 pesos. Uh-huh. Ok. Le debo al proveedor de carne, que es una comercializadora que se llama Carl's Foods. Y esta misma comercializadora se negó a seguirle surtiendo carne a ellos por la situación. Y porque tienen una relación con mi tío y con mi padre de años. Lo mismo con el otro proveedor de carne de cabeza.
corrieron al proveedor de Jarrito, le dijeron no, y ahorita, por ejemplo, le estaban pagando a Coca-Cola en efectivo. Los contratos de la luz, si no es que ya los cambiaron, o sea, ya no sé, estaban al nombre del Bobby SADCB, que es la comercializadora, donde yo soy la administradora única y donde hay otros accionistas para poder empezar a normalizar y regularizar toda esta situación con trabajadores y ante Hacienda. ¿Esos papeles no tienen algún respaldo en otra oficina, con algún despacho con contadores? Mucho gusto, yo te puedo proporcionar algunas copias que me quedé efectivamente de mi contadora, donde tenemos recibos de la luz, constatamos hasta hace poco que seguían a nombre del Bobby SADCB. Te puedo pasar con muchísimo gusto un acta constitutiva del Bobby SADCB, inclusive una copia certificada ante notario. Uh-huh. Y déjame regresar a Xóchitl Gálvez, porque sí, llamó mucho la atención, porque ella festinó la reapertura del negocio, incluso hizo un Periscope, si no me equivoco. Así es. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Si estamos, como tú afirmas, frente a un despojo crudo de gente que tú dices está relacionada con mi primo, pero que son personas que se dedican a eso, dijiste, ¿a quién te refieres? Estás diciendo que tu primo pues es el conducto para apropiarse del negocio que fundaron tu tío y tu padre y que tú has administrado todo este tiempo, y entonces aquí la pregunta es, ¿quién vía tu primo está detrás de esto que tú llamas despojo? A ver, detente aquí y platícame más. Es algo que nos llama muchísimo la atención. Por eso, y vuelvo a hacer hincapié en este asunto del juicio, del negocio familiar, ¿ok? A mí me llama la atención, en ningún momento, hoy recibí una llamada de Xóchitl Gálvez, no sé cómo obtuvo mi teléfono, muy molesta, nunca se prestó al diálogo, siempre me habló en un tono bastante, pues, a gritos, y yo le dije, ¿sabes qué, Xóchitl? Probablemente hasta grabó la conversación. Hablemos en otro tono, dame una reunión y sentémonos a platicar. Ella me pidió exprofesamente que no la difamara. Yo no la estoy difamando. ¿Cuándo Carmen. te llamó? Hoy. ¿A qué hora? No traigo mi teléfono aquí. Camino acá. Me marcó, no sé, 8 de la mañana. ¿Y qué te dijo? Que no la siguiera difamando. ¿Y qué más? Y que ella no estaba coludida con absolutamente nada, que su único interés era defender las fuentes de empleo. Yo le dije, si tu único interés era defender las fuentes de empleo, que el uso de suelo estaba perfectamente en orden a nombre de Conrado Villagrana Camarena. Le dije, Xóchitl, Conrado Villagrana Camarena ya murió. Y tú me estás diciendo que el propietario es Conrado Villagrana Martínez. Y no solamente hay un uso de suelo, Carmen, porque estamos hablando de 3 predios, Revolución 241, Revolución 243, Héroes de Churubusco 13 y otro del que fui despojada, Héroes de Churubusco 7. Aquí déjame detener. Puede ser, déjame interpretar, puede ser que Xóchitl Gálvez haya visto efectivamente los documentos que identifican a tu tío, no a tu primo, que se llaman igual, y que ella se haya confundido y que ella esté creyendo que el verdadero dueño del lugar es tu primo y no tu tío, que murió. Pero ella ya está diciendo que esto es un juicio hereditario, entonces... Pero a ver, déjame entender a Xóchitl, que en esta lógica de cosas estaría, digamos, festinando la reapertura de algo que tú dices es un despojo. Así es. Entonces es muy grave que una política y una funcionaria como Xóchitl Gálvez aparezca en escena en algo tan confuso para la opinión pública, y ahora que vienes tú y cuentas y dices, a mí me despojaron A, B, C y D, y narras los hechos de esta manera, cuando me dices que Xóchitl dice que el documento está a nombre de Conrado Villagrán, pues es cierto porque era tu tío. Claro. Pero pudo tener esa confusión y cree que el primo en realidad es el dueño. Pero dado este asunto y a todas las circunstancias... Ya a estas alturas no podía ser, porque no ya podría, a esta altura... y no ella, simplemente su equipo, entregarle un trabajo de investigación, de seguimiento, exactamente, esa es la palabra, de seguimiento acerca de eso, porque hay licencias de apertura y no todas las licencias de apertura están a mismo nombre. Ella me dijo, vente al miércoles ciudadano. ¿Por qué a mí me dedica el miércoles ciudadano cuando tuvo 2 horas para llevarse a todos los empleados y a los abogados de Conrado Villagrana Martínez al partido del Cruz Azul, y a mí me quiere mandar al miércoles ciudadano cuando además dice que nada de esto le compete a ella, que le compete a la Procuraduría? Déjame hacer una pausa de 30 segundos, regresamos en esta conversación. Sigue toda la información
a través de aristeguinoticias.com. México necesita hacerse cargo de su realidad y empezar a contar su historia de otra manera. ¿Qué hubieran hecho? Aristegui en vivo, a partir de las 8 de la mañana. Síguelo en aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, regresamos en esta conversación que estamos sosteniendo en este programa en vivo con la empresaria Verónica Villagrana Camarena, que bueno, pues nos ha mostrado documentos, información importante acerca de la propiedad y de la historia familiar, en este caso de este negocio tan conocido en la Ciudad de México, llamado El Borrego Viudo, de cómo su padre y su tío Conrado Villagrán Camarena lo fundaron hace ya más de 40 años. Y bueno, aquí los que hemos seguido de cerca esta historia, que somos muchos porque el tema ha sido muy de alto impacto para la capital del país, tratándose de un negocio tan conocido como esta taquería, que bueno, pues tiene una tradición enorme, y que bueno, ahora estamos frente a esta situación donde la empresaria dice: me han despojado ese negocio. Ha sido tomado ilegalmente por su primo y por gente, dice, que se dedica a eso, a despojar a gente de negocios, y que en este caso pues ocurrió con mi primo, y lo que ella está haciendo es denunciar estos hechos. Hemos revisado y hemos seguido de cerca documentos, informaciones que ella nos ha mostrado y que ha compartido en esta conversación. Llegamos al punto de esto que nos llama mucho la atención y que merece ser explicado, que es precisamente el papel de Xóchitl Gálvez, la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, que festinó y digamos celebró la reapertura de este negocio que fue clausurado por el INVEA después del despojo que narra la empresaria. Entonces, bueno, como he dicho desde el principio, esta historia merece ser atendida paso a paso para tratar de entender frente a qué estamos. Le he comentado a la empresaria Verónica Villagrana Camarena que está en la línea telefónica Xóchitl Gálvez, la jefe delegacional, y le agradezco a Xóchitl que podamos hablar contigo, Xóchitl, sobre este tema en este punto de la charla con Verónica. Ella acaba de mencionar que tuvieron una conversación esta mañana vía telefónica, y bueno, pues te agradezco, Xóchitl, que podamos hablar esta mañana sobre el tema. Buenos días y bienvenida. A ver, Carmen, buenos días. Buenos días. Una mujer que habla fuerte, no es que sea agresiva ni mucho menos. Creo que sí quiero precisar algunos temas, Carmen, como el siguiente. Venga. INVEA no clausuró el Borrego Viudo por despojo. INVEA clausuró el Borrego Viudo por uso de suelo. Sí, nadie dijo que por despojo, que tiene el INVEA en estos casos. Lo que yo defendí, sin saber la existencia de Verónica Villagrán, sin saber el conflicto, aunque ella me dice que no hay conflicto, pero sí hay un conflicto aparentemente por despojo del hermano, del hijo de don Conrado. Eso a mí no me compete, Carmen. A mí lo que me compete es decir que ese giro mercantil de bajo impacto está en orden ante la delegación. Y eso es lo que yo defendí, porque tengo un convenio firmado con el jefe de gobierno para que no se clausuren giros mercantiles de bajo impacto por temas de uso de suelo.
Eso se puede entender, Xóchitl, y eso explicaría por qué festinaste la reapertura del borrego viudo, incluso festinaste con los trabajadores, hiciste un periscope, etcétera. Si el asunto se reduce... Yo no sabía que estaba un conflicto, yo no sabía que... Es que ese es el tema. Verónica nunca me ha visitado para decirme, delegada, me despojaron del borrego viudo, aquí le traigo estos documentos, aquí está esta denuncia vecinal. Lo digo porque en el miércoles ciudadano llegaron los que se acreditaron como abogados del borrego viudo a decir que los estaba extorsionando el INVEA, que les estaba pidiendo 100,000 pesos para no clausurar. Entonces yo les pedí que fueran a hacer la denuncia, como le pedí ya a Verónica que vaya a denunciar si hay personas armadas dentro del borrego viudo, como ya denunció el despojo. Lo que la delegación le compete solamente es el giro mercantil. Lo que me parece injusto es que Verónica me quiera ligar a un grupo armado de criminales donde yo no tengo nada que ver, Carmen. O sea, también salí a defender a una señora del mercado El Chorrito que le querían clausurar su fonda el mismo viernes. Xóchitl, pero a ver, detengámonos aquí. Me parece muy importante lo que estás diciendo y creo que no hay necesidad de enredar más las cosas en términos de lo que me queda clarísimo. A ver, Xóchitl Gálvez dice, sí, yo festejé la reapertura del borrego viudo, sí, porque los trabajadores tienen que tener fuente de trabajo y me remito a la razón por la cual el INVEA clausuró el lugar, que es el uso de suelo, se corrigió el asunto de la manera en que haya sido, por cierto, que hay que ver cómo se corrigió el asunto y quién acreditó el uso de suelo, porque el uso de suelo, hasta donde entiendo, está a nombre de don Conrado, que ya falleció, y si lo hizo valer su hijo, bueno, pues esa es una parte que ya veremos después. Pero lo importante aquí, Xóchitl, es que tú estás diciendo, a mí no me corresponde el tema del despojo, y no lo sabías en todo caso, porque tú dices, Verónica nunca me lo contó, y las razones que sean por las cuales tú no conociste el asunto del despojo ya son irrelevantes. Son irrelevantes en el sentido de que si ahorita, hoy, Xóchitl Gálvez dice, cuéntenme la historia del despojo, y tu postura frente al asunto de la taquería tendría que ser distinta. A ver, la historia frente al asunto sería la siguiente, Carlos. Que sea un juez el que dictamine el despojo y me diga quién es el legítimo propietario. Hoy la licencia de funcionamiento está a nombre de Conrado Papá. Ha habido intentos de cambiar esa licencia a nombre de otras personas y se ha rechazado por una razón, porque no puede haber dos licencias de funcionamiento de un giro mercantil. Se entiende que la licencia está a nombre de Conrado Papá, porque todo el tiempo estuvo a nombre de Conrado Papá, murió, desde luego. Debe haber una sucesión testamentaria. Debe haber alguien que se le acredite que es el legítimo dueño. Seguramente puede ser el propietario del terreno. Tendrá que presentarse con su escritura previamente registrada en el registro público de la propiedad, y tanto remedio, Carmen. Pero estarás de acuerdo, Xóchitl, que siendo tú quien eres y la imagen pública que tienes, el hecho de que te hayas mostrado festinando la reapertura, Carmen, y dando crédito a que los propietarios son otros, es muy importante. Yo no sé que hay un despojo, si yo no sé que hay un conflicto familiar, ¿cómo voy a adivinar? Que yo lo que festejé fue exclusivamente que se respetara el uso de suelo del borrego viudo. Imagínate que no hubiera habido esta historia detrás. Sí, si no hubiera habido esta detrás, simplemente se cierra un negocio, se reabre y bienvenidos los tacos. Pero aquí hay una cosa más grave, porque aquí se está señalando un despojo y se está diciendo además que la persona que despoja, que es el primo de Verónica, el hijo de don Conrado, el hijo de don Conrado, que no sé si alcanzaste a escuchar, pero ha sido muy importante oír a Verónica porque ella ha narrado incluso su historia familiar. Y bueno, ya solamente para darte el dato, ella ha dicho que el hijo de don Conrado pues era un hijo que, si bien lo reconoció, no era un hijo que tuviera relación con la familia, incluso con su propio padre. Es un dato que te dejo ahí como parte de la historia. Si tuviera las historias que yo recibo cada semana en la delegación, que me encantaría poder ayudarlas, pero son cosas que están ajenas a mi persona. El tema del despojo se tendrá que acreditar en el Ministerio Público. Tendrá que Verónica presentar las pruebas y seguramente, si le asiste la razón, podrá traer los documentos que la acrediten como dueña del borrego viudo. Yo no me puedo meter en de quién es la propiedad del borrego viudo. Lo único que yo sé hoy
es que el borrego viudo tiene el uso de suelo. Si un juez me ordena que yo cambie de propietario el borrego viudo, Carmen, encantada lo hago. No tengo yo mayor enojo contra Verónica, contra el primo, contra nadie. No los conozco a nadie. A Verónica me dice que un día que fui a ver el tema de la ciclovía, llegué al restaurante, comí ahí inclusive con el entonces city manager que tenía Arne. Siempre hemos tenido quejas del tráfico que hace el borrego viudo, estamos pendientes de ese tema ahí, pero yo no sé quién es el dueño, Carmen. Yo lo único que quisiera terminar diciendo, juro por mis hijos que mi única intención del borrego viudo fue que se respetara el uso de suelo vigente que tiene esa propiedad. Juro por mis hijos, Xóchitl, así de fuerte. Así de fuerte. Verónica, ¿qué dices? Conocía tu conflicto, no conocía de los problemas personales. Defendí al borrego viudo porque había 100 trabajadores que se estaban quedando en empleo y el argumento para clausurarlo no era válido. Tan no era válido, Carmen, que está viejo. Verónica Villagrana, ¿qué tendrías que decirle a Xóchitl Gálvez? Nada, a mí nada más me gustaría conocer cuáles fueron los documentos que presentaron para que acreditaran ellos la propiedad y pudieran retirarse ellos. Eso tiene que ser ante INVEA. No es ahí, Xóchitl, donde me surgen a mí todas esas dudas. Para unas cuestiones me mandas con la Procuraduría, no te competen, para otras cuestiones me mandas al INVEA, no te competen. Verónica, sería importante que te asesoraras de cuáles son las facultades de la delegación. Y yo creo que también sería importante... el de la ciudad que clausura por uso de suelo. Yo sé, estuve a cargo de la administración del negocio durante 4 años y te puedo decir que sé que es el INVEA y que sé que también hemos tenido en el pasado verificaciones por parte del INVEA e inclusive verificaciones por parte de la delegación. Y así como me recomiendas a mí que investigue y me asesore, pues la petición sería exactamente la misma. La delegación no te clausuró, ¿no? Verónica, la delegación no clausuró el borrego viudo. No, y no me clausuró a mí porque no yo ni siquiera estaba en posesión. Bueno, yo voy a hablar, no en persona, voy a hablar del giro mercantil. La delegación no clausuró el borrego viudo. Fue el INVEA, y el INVEA, una razón, Carmen, por la que se pudieron levantar los sellos, no la conozco, es el convenio que existe para no clausurar giros mercantiles de bajo impacto. ¿En sábado, Xóchitl? ¿Es posible que se desclausure un comercio con esa celeridad en sábado? Te lo pregunto Verónica, como empresaria. las tienes que hacer al INVEA. Pero tú agradeciste públicamente, perdón que te interrumpa, tú agradeciste públicamente al jefe del Distrito Federal que te haya ayudado a retirar los sellos de clausura y porque a que se... hay un convenio entre la delegación, el INVEA y el jefe de gobierno para no clausurar giros mercantiles de bajo impacto por uso de suelo. Entonces retiraron los sellos por este acuerdo, no porque subsanaron su situación por las cuales fue clausurado. Eso lo tendría que explicarme ella, cuál fue la razón. Supongo, nosotros lo que hicimos valer ante el gobierno de la ciudad es ese convenio, no solo para ti, Verónica, para todos los giros mercantiles de bajo impacto que se adhieran a este convenio, y el borrego viudo está adherido a este convenio. Déjenme aquí interrumpir un segundo, Xóchitl Gálvez y Verónica Villagrana. ¿No les parece a ambas curioso que se haya clausurado por el INVEA este negocio cuando de lo que veníamos, si atendemos la denuncia de Verónica, era de un despojo? Es una clausura muy conveniente porque se puede clausurar y desclausurar y ya con ese hecho se acredita una propiedad incluso públicamente cuando está una denuncia de despojo. El tema del despojo tiene que ser un tema que se resuelva de fondo. Verónica ya presentó la denuncia penal. El giro mercantil está a salvo para la persona que acredite ser la legítima propietaria. Si Verónica es la legítima propietaria, el giro mercantil le será asignado. Bueno, me parece muy importante, Xóchitl Gálvez, lo que ha sucedido aquí, independientemente de estas precisiones finales. Creo que lo más relevante de lo que aquí hemos escuchado en voz de la jefa delegacional es que ella subraya que su festinamiento público por la reapertura de este negocio
tiene que ver con una cosa que no es relacionada con el tema del despojo, y que tú dices, de esa historia yo no sé, y que yo festejé por el tema de los trabajos en esta taquería. Ese es el punto, y tú no podrías en este momento decir quién es el dueño. Respecto a la visita yo invité a 4 trabajadores que levantaron la mano, porque yo fui a la 1 de la tarde al lugar, estaban los trabajadores ahí, simplemente para ver si tenían alimentos, si necesitaban algo, Carmen. Yo desconocía el tema del despojo hasta el sábado 1 de la tarde. Creo que el tema salió el sábado por la noche. ¿Y no te dijeron nada los trabajadores en el estadio? ¿Mande? ¿No te dijeron nada esos 4 trabajadores en el estadio del despojo? Nada, Carmen. Yo iba para el partido del Cruz Azul, levantaron la mano que él iba al Cruz Azul, los invité porque teníamos... Cuando yo lo regresé al negocio, estaban desclausurando. ¿Son casualidades de la vida? Pues sí, veníamos del fútbol, ahí tengo los boletos, inclusive para probarlo, no fue Conrado Villagrán, no fueron los abogados, fueron 4 trabajadores, y de hecho tengo la fotografía y un día la puedo hacer pública. ¿Estás de acuerdo que los trabajadores de ese lugar, pues evidentemente vivieron el despojo, la clausura y la apertura? Raro que no te hayan hablado del despojo. Pues mira, la verdad es que yo me concentré a ver el partido de fútbol, que estaba buenísimo, Carmen. Iba ganando el Cruz Azul, pocas veces nos pasa eso. Salí, los dejé y estaban desclausurando. Pero de todas maneras, Verónica cuenta con mi apertura para escuchar su versión. El miércoles ciudadano es un día, Carmen, que atiendo a los vecinos de la delegación Miguel Hidalgo, justamente para que cualquier persona que tenga un problema se acerque conmigo. Pues seguramente Verónica tendrá más interés en contarte directamente el despojo, ya verá ella si te comparte o no esta historia. Por lo pronto la ha contado aquí con muchos detalles, y ciertamente es muy preocupante lo que aquí he expuesto respecto a lo que ha ocurrido con ella, con su persona, con su familia. Incluso ella habla de otros incidentes anteriores, como un secuestro que hoy está cumpliendo 1 año, y que de alguna manera ella lo relaciona con esta situación en donde ha sido despojada de un negocio como este que está en tu delegación, Xóchitl, y que sigue operando. Quisiera precisar que cuando hay herencias en juego, se hacen cosas terribles entre las familias. Lo que pasa es que aquí no hay una herencia en juego. ¿Mande? Aquí lo que nos narra Verónica es que no hay una herencia en juego, no hay un litigio. A ver, Carmen, yo voy a pedirle al Registro Público de la Propiedad, nada más por investigación, el nombre a quien está ese predio. Nada más. Yo no sé a nombre de quién está hoy. No sé si está a nombre de don Conrado Papá, si es un predio en litigio, no sé. Lo voy a pedir, si me lo permite Verónica, consultarlo. Lo tenemos aquí público, si quieres. Y ahí está quién es el dueño del predio. Mira, aquí tengo el documento, incluso te ahorramos la petición. Debe estar inscrito en el Registro Público, Carmen, si me haces llegar una copia, sí. Encantada. Mira, aquí si nos ayudas, Verónica, ¿está a nombre de quién? Verónica Villagrana Camarena. ¿Es una escritura o es la sede del Registro Público de la Propiedad? No, es una escritura. Ah, bueno, esa debe de estar inscrita, Carmen, en el Registro Público de la Propiedad. Así y ese es el legítimo dueño. Verónica Villagrana Camarena, quien está aquí con nosotros. Ahora, a ver, para nosotros el documento válido, Carmen, es el que esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Sí. Cuando hay un problema de estos, lo que hacemos es consultarle al Registro Público de la Propiedad para que nos diga a nombre de quién está el predio registrado. ¿Por qué no le echas un ojo, Xóchitl, tú misma, en directo, para que no haya pierde? Y bueno, pues quedamos con esa consulta necesaria. Pero no nos ha solicitado personalmente el cambio de nombre del borrego viudo, lo ha hecho por internet, se ha rechazado porque ya existe una licencia de funcionamiento a nombre de don Conrado. Si él ya falleció, como es el caso, yo tampoco sabía que había fallecido, Carmen, tendrá que presentar los documentos que acrediten que es la legítima dueña, ¿no? Y ya. En eso quedamos, Xóchitl Gálvez. Si te parece, estamos en comunicación. No sé si algo quisieras agregar, Verónica, en esta conversación con la jefa delegacional. Verónica, que no tenía menor conocimiento, y sí me parece un poco injusto, Carmen, que en las redes sociales me pongan que estoy ligada a delincuencia organizada en mi delegación. ¿Y qué dices de esa? Tú dices que no está relacionada con la delincuencia organizada, Xóchitl, pero ¿qué dices de las fotos y las imágenes que muestran a gente armada dentro de la taquería?
Me parece lamentable, me parece importante que Verónica haga una denuncia por ese tema, me parece positivo que la Procuraduría de Justicia investigue lo que Verónica ha denunciado ante los medios de comunicación. Eso es el lugar donde se tiene que dirimir ese tema. En general tampoco es facultad mía, pero seré coadyuvante en el Gabinete de Seguridad para solicitar que se ponga especial atención en este tema que Verónica ha denunciado. Pues estemos en contacto, Xóchitl, si te parece. Gracias por esta comunicación con este espacio de noticias. Ok, Carmen, un abrazo y saludos a Verónica. Igualmente, gracias, Xochitl. ¿Qué dices, Verónica, sobre esta conversación? Pues me parece demasiada inocencia. Entonces, ya... Bueno, pero es muy importante que la delegada diga que ella festinó por una razón y no está acreditando la propiedad, sino dice que lo resuelva un juez. Pero por lo pronto lo que parecía ser que era alguien que estaba festinando la propiedad o la posesión actual, pues ella dice, juro por mis hijos que no festiné eso. Pues por una parte... Es un asunto importantísimo. Y me encantaría que así fuera, y por otra parte yo no creo en las casualidades. Ella lo mencionó, dijo, bueno, casualidades que pasan, que se quitaron los sellos en sábado, y te lo digo con la experiencia que tenemos, es muy complicado, es un trámite, si hay algún error y si hay una clausura, sí, efectivamente existen posibilidades. ¿Ella dijo que le había pedido al jefe de gobierno ayuda? No, te estoy hablando en el sentido de que, por ejemplo, si llega, en este caso en particular, si hubiéramos estado en posesión y llega el INVEA y nos dice, tienes que subsanar tal y cual cosa, es muy complicado que eso suceda de la noche a la mañana. Es más, muchas veces te tienes que asesorar con gente que sabe de toda esta tramitología, porque llegas, metes un papel, resulta que no está correcto el escrito, no está ingresado de la forma correcta, y eso alarga los tiempos para que tu establecimiento sea reabierto. ¿Cuántos establecimientos vemos en la Ciudad de México que son clausurados y que llevan así mucho tiempo porque todo esto les toma un tiempo regularizarse? Pero si el tema era que el tema era el documento que acreditara el uso de suelo y estas personas presentaron un documento que acreditó el uso de suelo a nombre de tu tío Conrado Villagrán Camarena, que es el mismo nombre casi que Conrado Villagrán Martínez, pues con eso pudieron haber rápidamente dicho, sí es nuestro, aquí está Conrado Villagrán, y con ese documento que pudieron haber obtenido de tu propia oficina. Así es. Pudieron haber logrado la desclausura. Así es. El levantamiento de la clausura. Probablemente. Pero supongo, bueno, porque esos documentos yo no los tengo y no voy a incurrir en mentiras. Yo no los tengo en mi poder y ahí hay un acta que constata que todos esos documentos se quedaron el día del despojo. Tendría que decirnos, Meyer Clip, cómo fue presentada la documentación necesaria para quitar la clausura de este negocio. Ahora, volvemos al tema de las personas que estarían en este momento operando este famoso lugar. Se han mostrado estas fotografías que, bueno, pues simplemente te pregunto de dónde salen, quiénes son y qué registran. La persona que está en medio es Conrado Villagrana Martínez, y las dos personas que están junto a él son personas que estuvieron inclusive el día que fuimos despojados. Si te fijas en esa foto, son armas de uso exclusivo del ejército. También esta foto te habla muchísimo. Es una foto que está adentro del local. Lo que ves ahí están sobre la rampa. Esta foto se tomó, ¿quién la tomó, cuándo y dónde? Esa foto no sé quién la tomó, no, y además ¿Y cuándo menos? Se tomó a mediados de marzo. Y fue cuando ya estaban en posesión del inmueble. Ya en posesión del inmueble. Así y esto está Eso es en el predio, en el estacionamiento, y esto es el límite del predio entre Revolución 243 y Churubusco 13. Uh-huh. Y ese tipo de personas estuvieron en el Borrego Viudo durante todo ese tiempo porque estaban custodiando a Conrado Villagrana Martínez, y porque estaban evidentemente preocupados de que llegaran a algún otro grupo de choque a sacarlos, porque lo que están haciendo es algo ilegal, porque esto es vil despojo. Tú tienes aquí, entre las cosas y documentos que muestras, una fotografía de algunos tweets de gente que dice: mi hermano que ha ido varias veces al Borrego Viudo y que hay gente fuertemente armada. ¿Eso se puede? Y arroban a Xóchitl y a Obdulio Arne.
y nunca contestó Xóchitl. Yo chequé ese tweet, entre varios otros. De hecho, Carmen, hay tweets, probablemente no haya muchos, pero hay tweets de gente que iba pasando sobre Revolución, donde vieron elementos de la policía, donde vieron toda esta gente que estaba armada, donde vieron como esta riña o este problema el 12 de marzo. Existen también las cámaras de seguridad pública, que confío que en la Procuraduría nos las proporcionen, donde es evidente que está habiendo un conflicto ese día. Ahí es cuando me cuesta muchísimo entender esta inocencia de no estar enterado de lo que sucede en una demarcación, independientemente de a quién le corresponda resolver qué. ¿Por qué nunca fuiste con Xóchitl Gálvez como te medio reclamó? ¿Por qué nunca fui con Xóchitl Gálvez? Porque ella misma lo está diciendo, es un asunto penal. ¿Qué voy a decirle? Fui despojada, ¿y qué me iba a decir? Yo te ayudo. Ella no lo estaba diciendo. Porque no era la instancia. Claro que no. Entonces no se te ocurrió siquiera porque no era la instancia. Mira, Carmen, no sé, y no es que no se me haya ocurrido a mí. Esto está en manos también de mis abogados. ¿Para qué voy a un miércoles ciudadano cuando está siguiéndose un proceso, cuando nuestros abogados no están siendo atendidos en la Procuraduría, en el módulo, en el Ministerio Público que está ahí junto a la Miguel Hidalgo? ¿No están siendo atendidos? Claro, no fue, hasta que esto salió a la luz pública, se le va a empezar a comenzar a dar seguimiento. Con la novedad, Verónica Villagrana, que nuestro compañero Juan Omar Fierro tiene otro elemento de información para el público que está siguiendo esta transmisión que hemos extendido en nuestro programa de noticias. Bueno, las noticias ya las dimos desde temprano en términos generales. Esta es otra noticia que nos ha tomado todo este tiempo porque nos ha permitido adentrarnos en una historia que ha atrapado mucho la atención, sobre todo de los que habitamos esta Ciudad de México, por ser este negocio tan conocido, por tener esta serie de vericuetos que ahora es descrito muy ampliamente Verónica. Pero resulta, como lo dijimos al principio de esta parte del programa, que nuestro compañero Juan Omar Fierro de la Unidad de Investigaciones Especiales de este espacio de noticias, pues investigó sobre la marca, sobre el registro de la marca Borrego Viudo y pues ha descubierto que la han vendido. Y tú pusiste una cara de sorpresa tremenda al llegar a este estudio y bueno, pues te damos la información a ti ahora para que lo conozcas de primera mano, este reporte y el público que ha seguido esta transmisión. Juan Omar Fierro, gracias por estar aquí. Iniciamos en 20 segundos contigo y esta presentación de nuestra unidad de investigaciones.